grabando, estamos transmitiendo desde Argentina, Buenos Aires, para todo el mundo. Comenzamos con esta transmisión nueva de esta clase introductoria a coach metafísico, que vamos a estar dando una cursada maravillosa, maravillosa, a partir de una semanita, más o menos 2 semanitas. Vamos a estar dictando los días jueves, 20 horas. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar hoy, específicamente en esta clase introductoria, de los maestros ascendidos. Vamos a hablar de los pilares del coach metafísico y cómo trabajar con el coach, más que todo, ¿no? Y vamos a hablar un poquito también de los temas que vamos a estar dando justamente en la cursada. La cursada se divide en 3 meses. Ya lo dije la clase pasada, lo vuelvo a repetir, no sé si se escucha bien. Voy a subir un poquito el audio. Ahora se tiene que estar escuchando bien. Un mes va a ser la parte introductoria a lo que es coach. Vamos a hablar de las inteligencias, vamos a hablar sobre las emociones, vamos a hablar sobre los cambios que hay que hacer, vamos a hablar sobre las situaciones conflictivas y cómo resolverlos desde lo metafísico. El segundo mes va a estar volcado al liderazgo metafísico, cómo entender a la mente, qué es una mente abundante, es una mente carente. Hoy de la mente vamos a hablar un poquito. Después los tipos de los maestros metafísicos, que también vamos a hablar un poquito hoy, de los rayos metafísicos. Y el tercer mes es con respecto a lo que es la comunicación espiritual. También vamos a tener otra charla introductoria, posiblemente la semana que viene, posiblemente el jueves, y ya la otra semana ya empezaríamos con la cursada. Así que si hoy estamos a 6, bueno, estaríamos el 11, no, el 16, 17, 18 estaríamos ya comenzando con la cursada, 18 de mayo más o menos. Aquellos que se quieran anotar tienen tiempo, por supuesto, me mandan un WhatsApp o me mandan un mensaje inbox, ya los anoto, después les paso el link de Zoom a través de Facebook también. Vamos a estar por Zoom específicamente porque ahí podemos trabajar con presentaciones, podemos compartir material, digamos, hay muchas, podemos usar alguna aplicación. Tenemos muchas más variantes que el Facebook común, ¿no? El Facebook Live, que es la transmisión esta común que tenemos. Entonces, el tercer mes decía que vamos a trabajar mucho sobre la comunicación espiritual, cómo comunicarnos con el mundo espiritual, ¿para qué? Para poder transmitirle al consultante, ¿sí?, lo que tiene que generar, cuáles son los cambios que tiene que generar. También vamos a hablar un poco sobre la pareja, la relación de las parejas. Hay que entender un poco qué es una pareja feliz, qué es una pareja infeliz, o una pareja dormida, una pareja despierta, qué es el matrimonio perfecto, qué son los lazos, ¿sí? Cómo poder detectar una conciencia en evolución, una conciencia que no evoluciona. También vamos a hablar sobre el futuro del coach, los psicólogos del futuro, lo que viene, cómo observar la vida desde el consultorio. Y vamos a hablar un poquito de biodecodificación metafísica. Vamos a hacer prácticas, meditaciones, afirmaciones, decretos, va a haber ejercicios de respiración y técnica de sanación. Ya el otro día ya les expliqué una, ¿sí? Hoy voy a explicar otra, y la clase que viene, o sea, la otra clase introductoria que vamos a tener el jueves que viene, 20 horas, que es sobre el mundo espiritual, la comunicación espiritual, la relación del alma y el mundo del espíritu. Vamos a hacer un ejercicio metafísico, ¿sí?, para que vayamos entendiendo qué es, de qué se trata. Les cuento que esta cursada, que es empezamos jueves 18 a las 20 horas por Zoom, tiene una contribución amorosa de 15.000 pesos o 2 cuotas de 8.000, y para el exterior se puede pagar por PayPal o transferencia, y el valor es de $50. Así que bueno, esta es una introducción. Por supuesto que tienen
su constancia de cursada, van a tener además material complementario por el Drive y va a haber un grupo de WhatsApp donde se va a informar las clases, se va a compartir el enlace de Zoom también. Bueno, terminado un poco la información de la cursada. Feliz día para todos nuevamente. Vamos a escribir acá. Si tienen alguna duda, ¿sí? Me preguntan. Esto va a quedar grabado igual, queda grabado, ¿sí? Ustedes ya haciendo clic ya pueden entrar. Queda grabado si quieren de vuelta, de nuevo, si quieren volver a verlo, repasar algunos conceptos. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la misión del coach. Cuando hablamos de coach, habíamos dicho la otra vez que significa entrenar o entrenador, ¿sí? El coaching es entrenamiento. Entonces, ¿qué significa entrenar? Significa preparar a alguien. Entonces, la misión del coach en general es la de colaborar en el despertar consciente del ser humano. ¿Qué significa despertar consciente? ¿Sí? Nosotros tenemos dos niveles de existencia. El nivel de la conciencia y el nivel de la inconsciencia. O el nivel consciente y el nivel inconsciente. El inconsciente es el que trabaja en la parte más animalesca del alma. Y el consciente es el que trabaja en la parte del alma más divina, o sea, la que está más conectada con el espíritu. Entonces, nosotros podemos decir que estamos conectando tanto lo consciente con lo inconsciente. Nosotros tenemos que activar, despertar la parte consciente, pero para eso debo desprogramar la parte inconsciente. Entonces, todo este proceso es un camino que primero me tiene que llevar a entender quién soy yo como ser inhumano, como ser de la existencia. Recordemos al filósofo griego Sócrates, ¿sí? Que decía, conócete a ti mismo y conocerás el universo. ¿Y el universo de quién? El universo propio y el universo de la existencia. Como esa frase que estaba en el templo de Apolo. Bueno, tiene que ver con esto. Entonces, ¿cuál es el real mandato? Es entender quién yo soy, comprender quién yo soy desde la existencia y empezar a despertar mi parte consciente. Pero ese proceso de despertar tiene que ver con un proceso de desaprender, un proceso de desprogramar. Nosotros desde niños siempre estuvimos programados o fuimos enseñados o aprendidos por seres inconscientes. Porque esto es generacional. Papá, mamá, el abuelo, el tío, el bisabuelo, el tatarabuelo, es toda una generación, 7 generaciones para atrás, ¿sí? Todo ese proceso de inconsciencia nos lleva a este proceso de inconsciencia, al no saber qué pasó. Pero recordemos que a partir del año 54, 60, 65, 70, empieza a cambiar la energía. La era de Piscis empieza a retirarse y hay una preera de Acuario que empieza a ingresar. Esa preera de Acuario empieza a generar toda una revolución. Fíjense todo lo que pasó con la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, fin de la era de Piscis, empieza, ¿sí?, el hipismo, empieza la liberación, el mensaje de amor, por supuesto que un amor desde la confusión, un amor desde lo humano. Hoy seguimos confundiendo el concepto de amor, pero estamos mejor que lo que estábamos hace 40, 50 años atrás, o que estábamos hace 300 años atrás, ¿no? Por supuesto. Entonces, el coach viene a generar cambios y transformaciones. ¿En quién? En el ser en humano. Pero viene a servir, no a servir. O sea, no viene a ser un esclavo de la mente carente, sino viene a ser un servidor y un colaborador de la mente abundante. Entonces nosotros tenemos que entender que
para que nosotros primero activemos el coach en nosotros mismos desde la metafísica, yo debo prepararme. Debo primero desaprender lo que aprendí de mamá y papá. Para eso debo ser muy observador de las emociones que manifiesto. Y esas emociones, ¿cómo se desaprende? Con sabiduría. Entonces, el primer ítem que voy a tener en cuenta es la sabiduría. Sí, esto no lo digo yo, también lo dice el budismo, en las 4 nobles verdades. Entonces, primer ítem es la sabiduría. Segundo ítem, orden y disciplina. Debo ser ordenado y disciplinado, ¿para qué? Para armar mi sendero, mi camino hacia la sabiduría. Yo no puedo lograr la sabiduría si no soy ordenado y disciplinado, si no tengo el conocimiento exacto que debo permitirme para lograr el entendimiento. Si yo no me desprogramé, si yo no desaprendí determinados conceptos humanos, no puedo, ¿sí?, tener orden y disciplina. Tampoco paz, menos. Pues si yo soy desordenado, soy disciplinado, es un producto de desvalorización, es un producto de falta de la verdad, es un producto de falta de humildad. Me estoy comunicando mal. Yo debo ser un observador de lo que expreso. Y para eso debo expresarme con la verdad. Ahora vamos a hablar un poco de la verdad. Otro tema, ser creativo. Un coach tiene que ser creativo para resolver situaciones. Por ejemplo, si yo tengo un consultante y tengo que darle una pauta a ese consultante, un ejercicio metafísico, tengo que enseñarle a ser creativo para que pueda crear su propia afirmación metafísica. Entonces tengo que ser empático, yo tengo que entender lo que le sucede al otro, pero no me tengo que apegar a lo que el otro sucede. O sea, entenderlo, comprenderlo. Y yo lo podemos hacer a través de la observación, a través de técnicas, a través de entender cuál es su maestro. Yo puedo pedirle a la divinidad que me muestre su maestro y a partir de las características de ese maestro yo sé a dónde tengo que enfocar, ¿sí?, la enseñanza, o a dónde tengo que enfocar la sanación. Por ejemplo, yo tengo al maestro Saint Germain, me muestra el maestro Saint Germain, entonces yo sé que Saint Germain es el rayo violeta. Entonces tengo que transmitirle, él tiene que trabajar el cambio y la transformación. Él tiene que trabajar el rayo, ¿sí?, de las transformaciones verdaderas. Entonces, el rayo violeta es el que va a permitirle transformar y generar cambios. Tiene que ser desde el corazón, más puro. Entonces, él tiene que ser amoroso, tiene que perdonarse a sí mismo, tiene que ser humilde, tiene que comunicarse en paz. Y solamente a partir de la sanación, ¿sí?, lo que es el verde, el azul y el amarillo, vamos a poder llegar al violeta y eso le va a generar la transformación. Entonces, activar la sabiduría, hablar con paz, ser humilde, saber perdonar, todo ese proceso, le voy a decir, cuando voy a decir, bueno, tenés que perdonar a mamá, papá, tenés que trabajar el conocimiento, tenés que leer libros de sabiduría, tenés que largar la televisión, dejar de ver los noticieros, dejar de ver el fútbol. Saber cuándo y cómo actuar desde la conciencia yo soy. A ver, tenemos que explicarle. Entonces, y eso le va a permitir activar la certeza y confianza que también le va a llevar a ese proceso de cambio y transformación. Pero recordemos que el que no quiere cambiar es la mente, porque todavía está programada. Entonces yo no desprogramo la mente, no desaprendo de esas emociones que a mí me arrastran a donde, a los problemas, no puedo avanzar. ¿Se entiende? Entonces, hay 4 factores principales de la vida terrenal. Y recordemos que todo lo que te ha pasado, te pasa y pasará en tu vida, y lo demás, y a la de los demás, está originado en estos 4 factores.
Uno es la mente, que tiene que ver con uno de los pilares justamente del coach metafísico. 2 el karma, 3 el perdón y 4 el plan divino. Esos 4 factores son fundamentales en todo lo que te pasó, te pasa y te pasará a vos y a los demás. Entonces, el primer pilar que vamos a ver hoy es la mente, ¿sí? La clase que viene vamos a hablar sobre el karma, el perdón y el plan divino. La mente, ¿sí?, está basado en el primer concepto de la primer ley universal, que es la ley de mentalismo. Entonces, nosotros tenemos en la cabeza una cosa más poderosa que la computadora o el cerebro electrónico, más eficaz, que es la mente. ¿Sí? El cerebro es la parte material que está dividida en 2 hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, que está formada por 3 cerebros internos. ¿Sí? El cerebro reptil, el límbico y la neocorteza. Y en el medio la amígdala, que es la que regula el aspecto emocional. La mente abarca más de eso, porque la mente determina la familia, determina los pensamientos, determina los sentimientos, determina lo que pasó hoy, lo que te pasará mañana, determina lo que pasó ayer, o sea, decide todo. Pero el problema es que el hombre, muchas veces por ignorancia, achaca todo esto a lo bueno y a lo malo, o al destino, o a los malos espíritus, o a los espíritus detractores, ¿sí? Pero nada de eso existe. No existen los detractores ni la mala suerte, sino que existe la mente, y la mente lo es todo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que pensamos, decimos y hacemos es lo que co-creamos en nuestra realidad. Bueno, feliz día a todos, feliz día a mi hermana terrenal, Juliana, que está ahí participando, viendo. Gracias por ser y estar. Entonces, tenemos que entender que la mente lo es todo, ¿sí? Y para eso nosotros tenemos que entender cómo funciona la mente. Entonces, todo lo que yo estoy proyectando hacia afuera tiene que ver con mis pensamientos internos, que tiene que ver con mis recuerdos, que tiene que ver con mi inconsciente, que tiene que ver con las grabaciones del pasado que voy repitiendo una y otra vez. ¿A dónde? En el ahora. Entonces, esa no es la parte consciente, esa es la parte inconsciente, o es la parte subconsciente, como querramos llamarlo. Entonces, toda la parte subconsciente es la que hace florear el inconsciente y lo que conocemos como la sombra, que es la parte más dolorosa del pasado. Son esos recuerdos dolorosos que vuelven a presentarse cuando nosotros vemos una situación determinada en la vida diaria que nos genera dolor, pero en realidad el dolor no existe, es mental. Por eso dice, la primera ley dice que todo es mente y lo que pensás es. Entonces muchas veces nosotros co-creamos una realidad que no existe, que solamente está en la mente. Fíjense cuando ustedes ven televisión, que la televisión está permanentemente bombardeando, que uno tiene que comprar esto, tiene que comprar aquello, y eso va generando una sensación en la mente que lo que hace es activar un programa y ¿qué hacemos? Salimos corriendo a comprarlo. Entonces, lo que ves o crees que es consciente, en realidad es inconsciente y está grabado. Entonces creemos que lo que dice la televisión es real. Pero no es más que una grabación. Y eso luego, cuando nosotros lo compramos, decimos, ¿y esto para qué me sirve? ¿Por qué? Porque estaba grabado y fue tu mente la que compró, no vos. Entonces tenemos que entender, y esto lo vamos a estudiar a fondo en la cursada, cómo trabajar estos aspectos. Entonces, yo creo que si compro algo me va a hacer feliz. Y por ahí después no me sirve, lo tengo guardado en algún lado. ¿Me hizo feliz? No. Entonces yo no puedo ser feliz si sigo proyectando hacia afuera mi pasado.
Entonces yo tengo que guiar al consultante a que co-cree su realidad. Y para co-crear su realidad debe desprogramar los programas que grabó en su vida. Entonces, hoy en día el humano, ¿sí? Digamos, el humano co-crea a partir de su propia mente subconsciente o inconsciente y su sombra. Entonces la mente tiene el poder de crear. O sea, tú puedes pensar en hacer una silla. Con tu pensamiento la puedes imaginar, con tu sentimiento tenés ganas de crearla, pero lo vas a hacer con tus manos. Por eso digo, lo que pensás, decís y haces. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Vos creaste esa silla y de golpe ves esa silla en algún lado. ¿Cómo puede ser que lo vea en algún lado si yo la tenía en mi mente? Porque tu mente co-creó esa realidad. Porque tu mente genera una frecuencia que se conecta a esa realidad. Y atraes esa silla. Entonces después vas y la compras. Pero es tu mente, no sos vos. Entonces tenemos que observar. Es lo mismo cuando uno dice yo no puedo ser feliz, a mí me pasa todo, esto es malo, no, no, no. Entonces yo estoy negando esa realidad y mi mente lo cree. ¿Y qué va a pasar? No voy a ser feliz, me va a pasar de todo. Pero ¿por qué siempre me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre se me rompe todo? Porque la mente funciona así. Entonces, la mente es o tiene el poder capaz de co-crear cosas en lo que piensa. Si tú piensas en hacer una casa, eso en algún momento se va a manifestar. Lo mismo si piensas que todo el mundo te ama, en algún momento el planeta te va a amar. ¿Sí? Por eso el primer axioma hermético es todo es mente, es un proceso de calificación de la energía. Entonces existen tres niveles de mente, no de mente, porque una cosa es el estado de mente y otra cosa es la mente. Pues el estado de mente es el estado del humano, no del ser en humano. ¿Se entiende? Entonces, los diferentes niveles son la mente supraconsciente, la mente consciente y la mente subconsciente. ¿Cuál es la mente subconsciente? Bueno, recién hablamos. ¿Cuál es la mente consciente? Cuando yo co-creo mi obra permanentemente, cuando yo soy consciente de todas mis acciones, cuando yo tengo paz, cuando tengo certeza y confianza, cuando me siento abundante con lo que tengo, cuando soy feliz con lo que tengo. Esa es la mente consciente. La supraconsciente es el nivel espiritual ya. Es nuestro espíritu que baja y nos guía, ¿sí?, a través de ese estado mental para hacernos cada vez más conscientes. O sea, mientras nosotros sigamos dormidos y sigamos programando nuestra mente subconsciente, vamos a seguir repitiendo los mismos errores. Los errores no cambian, se siguen manifestando. Entonces, para ello, yo debo co-crear mi realidad desde la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es luz, la verdad es amor, la verdad es fe, es belleza, es opulencia. La verdad es felicidad o bienestar, digamos. Y el bienestar de todo lo que nos rodea. O sea, todo lo que nos rodea tiene que ser un estar bien o un bienestar. O sea, yo tengo que estar bien con todo lo que me rodea. Aquello que me atrae hacia mi armonía, aquello que me conecta a Dios permanentemente, ¿sí? Y aquello que me permite a mí tener humildad, tener dignidad. Y ser digno es hacer desde el ser. Ser consciente que el ser me dice, hace esto y yo lo hago. Entonces, cuando yo digo, yo no lo quiero, ¿sí?, o no lo hago, o me niego, no soy yo, es la mente que se niega. O cuando uno dice, por ejemplo, no tengo dinero, me va a dar gripe, tengo mala suerte, co-creamos esa realidad desde el estado mental. ¿Cuál? Subconsciente. Entonces, y eso no es verdad.
porque eso es un estado que no existe, es un estado del pasado. Entonces, para hacer una conclusión sobre la verdad, digamos, de ahora en adelante vamos a comenzar a hablar de manera correcta, vamos a expresarnos correctamente. Solo vamos a decir lo agradable. Es muy importante la palabra correcta. Entonces, de mí tiene que salir lo bueno, ¿sí? Nunca voy a afirmar no puedo o yo no sé. Lo voy a investigar, voy a averiguar. Si puedo, lo voy a lograr. Ya lo lograré. Entonces voy a borrar la palabra no, y esto es un ejercicio para que ya hagan. Borremos a partir de mañana la palabra no, ¿sí? De nuestro subconsciente. Y voy a empezar a decir, yo sí puedo, sí lo voy a lograr. Sé que puedo. ¿Se entiende? Entonces, hay que vivir a través del pensamiento y la palabra tiene que ser una forma de vida positiva. Y yo tengo que mover todo eso. Entonces, comulgar con la verdad es comulgar con la verdad en las palabras, el pensamiento y las acciones. Entonces, ¿dónde está ubicada la verdad? Acá. Fíjense que esta semana tuve faringitis. Entonces, mi mente subconsciente, todavía que está jodida ahí, ¿qué me hizo? Me hizo tener rabia, me hizo tener bronca. ¿De dónde? De lo que yo escuchaba de los demás. ¿Sí? Todavía está ahí. Estamos aprendiendo, estamos desprogramándonos todavía. Entonces, es muy importante la observación, la contemplación y toda esta parte de todo este chakra, es que el chakra laringio es el color azul. ¿Y qué es el color azul? La paz, la armonía, la verdad, la igualdad, la libertad, la conciencia, la comunicación divina. Entonces, es muy importante las respiraciones, que es esta parte, para conectarme, hablar con paz, con las palabras correctas, ¿sí? Y para eso yo debo tener humildad y debo ser y actuar, ¿sí? Y poder transmitirle al otro desde mi propia armonía, mi propia paz. Entonces es muy importante, ¿sí? El respeto también, porque el azul también tiene que ver con el respeto, ¿sí? Ser consciente de mí, de mi orden, de mi disciplina, respetar los horarios, tener una agenda, ser disciplinado. Entonces, los 4 pilares del coaching metafísico ya habíamos hablado. El primero es la mente, que es lo que hablamos hoy. El segundo es el proceso de cristificación, el Cristo. ¿Y qué es el Cristo? El Cristo es la esencia, es la energía pura del sol central, de Alción, que baja y se manifiesta cristificando nuestro cuerpo. Entonces, el Cristo es cuando nosotros empezamos a comunicarnos espiritualmente con la esencia, a través de un proceso de meditación, de introspección, ¿sí? De comunicación a través de diferentes meditaciones, empezamos a poder comprender, ¿sí? Quiénes somos realmente. Cuando empezamos a escuchar una voz en nuestro interior, yo empiezo a entender de que hay mi espíritu, mi esencia se está manifestando. Y mi espíritu y mi esencia va a tener relación con esta energía crística, con esta esencia crística. El Cristo va a bajar en mí cuando yo manifieste quién yo soy. Viste que en el mundo religioso, los hebreos, en el mundo de los católicos, se habla de una segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo es en todos. Es cuando vos canalizás y bajás la esencia de tu espíritu en vos. Esa es la energía crística que baja hacia ti. Ese es el segundo pilar del coach metafísico. El tercer pilar del coach metafísico es la jerarquía espiritual. Entender cuál es mi jerarquía espiritual en mi esencia. Y para eso debo entender el orden. Debo entender el cosmos. Debo entender cómo se manifiesta. Entonces, yo
estoy a un nivel de conciencia espiritual. Pepe va a estar en otro nivel de conciencia espiritual. Y Juan va a estar en otro nivel de conciencia espiritual. Pero para eso tiene que haber un orden. O sea, hay muchos maestros hoy encarnados en la tierra que están en un nivel de espiritual. Algunos en el escalón 10, otros en el escalón 20, otros en el escalón 5. Jesús estaba en el escalón 3. ¿Se entiende? Pero por ahí no lo sabemos, no los conocemos. Pero están, existen. Y quizás vos también estás en un escalón, pero aún no lo sabes. Tenemos que comprender que eso va a depender del nivel evolutivo en el que estés, en el ciclo álmico en el que estés. Por ejemplo, yo estoy dentro de un ciclo 3. Entonces, todos los que me escuchan a mí o los que aprenden conmigo van a estar dentro de ese ciclo 3. Y el cuarto pilar es la llama violeta. ¿Qué es? La llama violeta es esencial para bajar, generar cambios y transmutaciones en mí mismo. Y la práctica metafísica, que es lo que vamos a ver en la cursada. Entonces, hay algo que es fundamental para el coach metafísico. Y es el decreto del yo soy. Cuando vos decís no puedo, no tengo, no debo, no sirvo, no valgo, estás activando tu mente subconsciente. Estás llamando a tu parte de tu sombra, tus recuerdos del pasado que no te dejaban ser, que es el no ser. ¿Se entiende? Y eso tiene que ver con tu parte más egoica y tiene que ver con tu parte más dormida, más animalesca. Entonces, hay un password universal, divino, que es el yo soy. Y eso afirma la presencia divina en nosotros. Esto es fundamental para comprender, ¿sí?, que cuando decretamos debemos hacerlo con certeza y confianza. O sea, cuando yo manifiesto el yo soy, desde mi esencia, de mi respiración, es muy importante las respiraciones, es muy importante antes de hacer una afirmación, un decreto, hacerla con respiraciones previas. Yo debo respirar, hacer 30, 40, 50 respiraciones previas antes de manifestar los decretos. Después vamos a decretar el yo soy de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. No hablemos de necesidad, porque necesidad es del ego. De acuerdo a lo que yo quiero co-crear en mi realidad. Entonces es muy importante esto para comprender, ¿para qué? Para poder después sanar nuestras emociones. Hoy en día en el coaching empresarial quizás solo se piensa en ganar dinero, en trabajar más horas, pero en el coaching metafísico, más allá de lo físico, quiere decir, o sea, estamos hablando de la conexión espiritual bajada a la tierra, porque para poder manifestar nosotros tenemos que ser seres crísticos en la tierra para poder manifestar la abundancia. Debemos ser solares porque el sol siempre da su energía y el sol no pide nada a cambio, entonces yo tengo que manifestar el sol que yo soy en la tierra. Pero para los coaches comunes, humanos, empresariales de hoy en día, lo único que se piensa en trabajar más horas o ganar dinero. Pero ¿qué pasa? Eso genera mayor cansancio y no va a generar más dinero. ¿Se entiende? Porque estamos generando siempre el mismo dinero, pero nosotros estamos generando menos paz, estamos teniendo menos paz, estamos teniendo menos salud y estamos teniendo más carencia. Y eso muchas veces nos genera fobias, nos genera pánico, nos genera miedo. Y eso no nos permite ser quienes somos. Entonces, para ser coach metafísicos, espirituales, debemos actuar con sabiduría, tener paz. Y eso nos va a permitir primero llegar a la abundancia material. Pero antes debo tener abundancia espiritual.
O sea, si yo no me reconozco quién yo soy, no puedo lograr esa abundancia espiritual que voy a bajar como canal y voy a poder saber a dónde tengo que ir. Yo necesito tener una ruta, una hoja de ruta en mi vida hacia dónde me tengo que dirigir. Y para eso tengo que preguntarle a quiénes, a los maestros. ¿Sí? Algunos piden un canal para que les informe esto. Pero uno lo tiene que hacer uno mismo. Pues no es lo mismo un canal que te va a reinterpretar la información y te va a dar la información de acuerdo a lo que ese canal interpreta que a lo que vos sentís o a lo que vos te dicen. Entonces debemos invocar a los maestros para bajar esa abundancia, ¿sí?, en nosotros mismos. Entonces viene un paciente, un consultante, no un paciente, perdón, paciente es otra cosa, un consultante y dice, ¿cómo puedo sanarme? Yo pido a la conciencia yo soy que me muestre el maestro. Y le digo, vos tenés que trabajar este rayo de esta forma, tenés que invocar a tal maestro, tenés que hacer esto, esto y esto y esto. ¿Qué pasa? Uno le va a dar 3, 4 sesiones para que venga para saber, hiciste este ejercicio, hiciste otro ejercicio, cómo te fue, de qué forma la vamos a trabajar, cómo vas a continuar. Si el consultante no cumple con ese proceso, y bueno, porque todavía no llegó a ese nivel de conciencia o no es el momento para que esté en este proceso. Entonces tiene que ir a consultar a quién, a los humanos todavía. Entonces, ¿cómo podemos activar el yo soy? Una frase, una afirmación para tener una idea. Lo que en general se dice en la metafísica es amada magna presencia divina yo soy. Es la primera afirmación. ¿Por qué? Porque se invoca la divina presencia que yo soy, ¿sí?, y el amor que yo soy a través de esa afirmación. Después se puede decir maestro de luz del rayo tal, o se puede nombrar al maestro, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un maestro del rayo dorado, Jesús. Maestro Jesús de la luz del rayo dorado, de la abundancia infinita, activa en mí la sabiduría y la paz y la abundancia en mí de la certeza y confianza que yo soy. Entonces repito, amada magna presencia yo soy, Maestro Jesús, de la luz del rayo dorado, de la abundancia infinita, activa la sabiduría y la paz y la abundancia en mí de la certeza y confianza que yo soy. Y eso lo voy practicando con respiraciones, con meditación. Pueda visualizar al Maestro o pedirle a la conciencia yo soy que me muestre qué debo modificar, qué debo cambiar en mi vida como proceso. Bien, hasta acá se entendió más o menos el primer pilar, que es la mente, qué es la cristificación, qué son las jerarquías y el orden, ¿sí? Un poquito, más o menos. Bien. Entonces, recuerden que esta cursada vamos a ver todos estos temas, que esto va a ser 3 meses de mucha abundancia, además vamos a ver otros temas, el tema del liderazgo espiritual, que es muy importante hoy ser un líder de quiénes somos. Primero el líder tengo que ser consciente de quién yo soy, el líder es interno. Mi liderazgo tiene que ser desde primero yo, desde la existencia hacia el mundo. O sea, cuando el mundo vea que soy un líder, voy a poder liderar a los demás. Pero yo voy a liderar a los demás seres que sean conscientes. ¿Se entiende? Bien. Si no hay preguntas, continúo. Vamos a hablar un poquito de los maestros ascendidos. ¿Sí? ¿Quiénes son los maestros ascendidos? Porque justamente esta cursada primero hablamos de los pilares, un poquito, ahora vamos a hablar un poco de los maestros ascendidos. En general los maestros ascendidos fueron seres reales quienes vivieron en la tierra, ¿sí?, como almas humanas y que elevaron su nivel de conciencia. Pues yo sé que en cada uno de los que están o que van a escuchar esta charla hay un maestro ascendido también. Hay un maestro espiritual. Hay un comandante de una nave. Entonces, nosotros tenemos que entender que ellos también tuvieron que vivir su experiencia en la tierra. Y lo que hicieron es elevar su conciencia a la unidad pura de Dios. ¿Y qué? Y sus cuerpos físicos, ¿sí?, se transformaron en cuerpo de luz divina.
Muchos ya son, aunque no lo saben, y están encarnados, hoy en el plano físico. Y esto lo hicieron desde un plano físico a una dimensión más sutil, a una dimensión divina. Entonces, pasaron por todo un proceso de humano, transformaron su mente, desde lo que pensaban, de lo que lo decían, de cómo actuaban, se conectaron con su alma divina, con su divina presencia y llevaron ese conocimiento hacia la luz y trajeron la luz hacia la tierra. Entonces los maestros ascendidos sirvieron a partir de ahí a la humanidad desde una dimensión más alta y mucho más allá. Fundieron su conciencia con nuestra conciencia y generaron lo que se produce la unicidad, la unión, la común unión del alma divina con el espíritu. ¿Se entiende? Bajaron la energía crística a la tierra. ¿Sí? Más allá de que por ahí sufrieron una muerte difícil o tuvieron que experimentar la muerte en ese proceso de transición, pero quizás era lo que venían a trabajar, como le pasó al Maestro Jesús. Entonces, cada uno de estos maestros ascendidos tiene un templo etérico y esos templos etéricos se llaman retiros etéricos. Nosotros podemos invocar ese templo etérico o ir a ese templo etérico en meditación y reencontrarnos con un maestro, ¿sí? Y activar el fuego sagrado de ese templo en nosotros mismos. Por ejemplo, Shambhala o el desierto de Gobi, ¿sí? El Shambhala que se encuentra en el desierto de Gobi es un templo. Hay otros templos como el templo de Fátima, ¿sí? Hay otros retiros espirituales como Erx, Aurora, ¿sí? El monte Yacta. Hay muchos templos o retiros etéricos. Está el templo de Creta también, que es el del maestro Hilarion. Entonces hay muchos retiros. Bien, vamos a ver algunos maestros ascendidos. Dentro de los maestros hay dioses y diosas. Pero por ejemplo el maestro Kutumi, ¿sí? El maestro Kutumi viene a asistir a cada uno de nosotros en nuestro proceso de ascensión, en el área de la verdad divina y en el discernimiento de la verdad. Entonces el maestro Kutumi es el rayo azul, el rayo de la verdad, ¿sí? Él, por ejemplo, ha vivido encarnaciones terrenales como San Francisco de Asís, Baltasar, ¿sí? También como Pitágoras, ¿sí? Ha transmitido el rayo amarillo para obtener la sabiduría e iluminación y ha sido una pieza importante en la teosofía en la Tierra. ¿Sí? Se dedicó a la educación, se dedicó a lograr el entendimiento en la humanidad, ¿sí? Y el templo etérico es el templo de la iluminación, que está ubicada en las colinas de Kashmir en la India. ¿Sí? Entonces, Lord Kutumi es el maestro que trae el discernimiento y la verdad divina. Después tenemos, esto lo vamos a profundizar después, ¿sí? En las clases, pero veamos algunos maestros. En la clase que viene vamos a ver otros maestros, además de los otros conceptos sobre comunicación espiritual, alma, ¿sí? Que esto lo vamos a hacer el jueves que viene, es el jueves 11 a las 20 horas, así que prepárense, estén acá porque vamos a hablar de todo esto, vamos a continuar con los maestros. Por ejemplo, el maestro Serapis Bey sirve como Chohan del cuarto rayo. Cuando hablamos de rayo hablamos de los niveles, ¿sí? De la existencia y de la conexión con cada uno de nuestros chakras. Entonces el rayo cuarto o cuarto rayo tiene que ver con el rayo blanco de la pureza, ¿sí? Y es la que trae la acción de la llama de la ascensión. Nosotros pedimos a Serapis Bey Kutumi que nos permita la ascensión, ¿sí? En pasadas encarnaciones fue un sacerdote de la Atlántida, fue un gran diseñador del Partenón de Grecia, de Akenatón, Amenofis en Egipto, gran maestro ascendido, ¿sí?
Su templo etérico es el templo etérico de Luxor, en Egipto, ¿sí? Y tiene legiones de ángeles serafines a su orden. Es un gran disciplinario en asistir, ¿sí?, a gente que esté en la iniciación espiritual, o sea, se dedica a buscar, ¿sí?, a través del camino, gente que esté en el proceso de iniciación espiritual. El amor es la llama sagrada de Serapis Bey, ¿sí? Y siempre va a trabajar en el nivel primario del cuerpo mental superior, o sea, de la parte crística. A este maestro lo podemos invocar, ¿sí?, cuando queremos que legiones de ángeles nos asistan. ¿Para qué? Para purificar nuestro holograma completo energético y elevar nuestras frecuencias vibratorias y nuestro coeficiente hacia la luz, hacia la existencia, ¿sí?, hasta la existencia solar del espíritu. ¿Se entiende? Bien. Bueno, estos son dos maestros fundamentales. Después tenemos maestras también, ¿sí?, como la maestra Kuan Yin. Bueno, la maestra Kuan Yin, después le voy a compartir un cuento de la maestra Kuan Yin que es hermoso, porque Kuan Yin, algunos la ven sin género. Kuan Yin para la China era hombre, para Medio Oriente era mujer, pero Kuan Yin fue una gran diosa bodhisattva, ¿sí?, y es la que dirige la llama de la misericordia y la compasión, ¿sí?, y trabaja con la llama violeta del maestro Saint Germain. Es miembro de la Junta Kármica, es miembro del Consejo de Andrómeda y representa el séptimo rayo, que es el rayo violeta, ¿sí? También se la conoce como Madre Divina junto con la Madre María. Son las dos representaciones más importantes de los maestros, como María, que también es integrante del Consejo de Andrómeda, ¿sí?, que es el que toma las distinciones en toda esta galaxia, la galaxia de Andrómeda, en todos estos planetas. Entonces, ella recibió el voto de Bodhisattva ¿para qué? Para servir al planeta Tierra y lograr la evolución y el ascenso de todos los seres que quieran ser libres. Entonces, es importante la maestra, si ustedes se fijan atrás, de donde estoy yo, está Kuan Yin. A ver si les muestro. Ahí está Kuan Yin. Ahí tienen una imagen de Kuan Yin, ¿sí? Es representación, esta Madre Divina representó a todo el continente de Asia, a China y al mundo en general, ¿sí? En general, siempre ella transmite poderes curativos a través del perdón, a través de su llama sagrada, y disuelve el miedo a través del amor, quien yo soy, ¿sí? Su retiro etérico está en China y su mantra es Om Mani Padme Hum. Seguramente alguna vez lo han escuchado. Es el mantra de la maestra Kuan Yin. Bien, ya estamos terminando. Vamos a ver algunos de los arcángeles también, porque todos los maestros ascendidos y todos los seres forman parte de la gran comunidad de la luz. Entonces, así como hay maestras, hay dioses y diosas, también hay arcángeles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de los arcángeles más importantes, y esto, lo importante es entender que muchos libros de metafísica de la era de Piscis también nos dice que este arcángel representa un tipo de rayo, representa un tipo de energía. Cada uno lo va a sentir como lo que tenga que sentir. Hay algunos que dicen que es el rayo azul, otros dicen que es el rayo naranja y el rayo índigo. Pero recordemos que si es el índigo y el azul son parecidos, entonces muchas veces uno lo ve el azul, pero es el índigo. Entonces el rayo índigo tiene que ver con el equilibrio. Entonces cuando uno ve el rayo índigo quiere decir que tengo que buscar el equilibrio en mí. Entonces el arcángel Miguel, ¿sí?, según la metafísica, es el rayo azul, representa la voluntad divina y la verdad de Dios. Cuando hablamos de verdad,
ver la deidad, ver mi parte divina, estamos hablando del rayo azul. Para eso yo tengo que tener libertad, tengo que comunicarme con paz, tengo que actuar desde la igualdad, tengo que actuar desde mi conciencia yo soy, tengo que haber perdonado, tengo que valorarme a mí mismo, ¿sí? Tengo que tener humildad para activar este rayo. Entonces Miguel, el arcángel Miguel, es el gran director del reino angelical y tiene a su cargo las grandes legiones de los ángeles, ¿sí? Y además es uno de los arcángeles que responde rápidamente al llamado. Cuando ustedes afirman los decretos del arcángel Miguel, responde rápidamente. Su opuesto es la arcangelina la fe, ¿sí? Que encarna la llama azul en la tierra y enfoca, o se encarga de enfocarla, aliviar todo el proceso de la tierra, de todos esos procesos destructivos, ¿sí? De las ilusiones y la dualidad que tienen los humanos. Entonces cuando ustedes invocan, por eso dicen fe, 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 cuando ustedes están invocando la fe, en realidad están invocando la energía de esta arcangelina, que lo que hace es diluir la dualidad. Entonces cuando llamamos a Miguel, la llama azul, violeta, índigo o naranja, no importa el color o la vibración que tenga, lo que hacemos es liberar toda negatividad. Además, el naranja es certeza y confianza. El índigo es equilibrio. Entonces, si yo quiero manifestarme y librarme de los miedos, tengo que tener certeza y confianza. O sea que no es tan equivocado de que Miguel también tenga la energía del rayo naranja. Como estas series tienen muchos rayos, usted y cada uno de nosotros, todos también tenemos nuestros rayos, ¿sí? Entonces, donde vos más problemas tengas, ahí está tu rayo quizás, ¿sí? Si vos tenés miedo, es porque tenés que trabajar más el rayo naranja. Si te falta sabiduría, es porque tenés que trabajar el rayo amarillo. Si te falta verdad o dignidad o humildad o comunicarte mejor o tenés problemas para comunicarte, el rayo azul. Si sos muy apegado, el rayo rojo. Entonces, nosotros podemos invocar cuando se presentan entidades muy bajas, ¿sí? O maestro de la noche, Seyú, ¿sí? La Yucabeira, todas entidades bajas, podemos invocarlo a Miguel para que nos proteja, ¿sí? Podemos pedirle el manto de la invisibilidad, la armadura más poderosa y la protección diaria en nuestras vidas, al arcángel Miguel. ¿Se entiende? Está lo que se llama la comunidad arcangélica, que son el arcángel Miguel, el arcángel Uriel, el arcángel Rafael y el arcángel, dije Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel. ¿Sí? El arcángel del sur es Gabriel, que también representa el rayo azul. Por eso muchas veces quizás nos confundimos cuando nosotros sentimos la energía de ese color. Cuando nosotros entramos en meditación y usted ven algún color, ese es el color o esa es la vibración que tienen que trabajar en ustedes mismos. Por ejemplo, si yo en meditación veo mucho el naranja, tengo que trabajar mucho la certeza y confianza. Si veo el azul, tengo que trabajar mucho la verdad y la comunicación divina. Si veo mucho el rojo, el desapego y la pasión por Dios. ¿Se entiende? Bueno, espero que les haya servido. La clase que viene vamos a ver otros maestros, vamos a ver otros arcángeles, vamos a ver algunos dioses. Y además vamos a hablar sobre la comunicación espiritual, sobre el origen de la comunicación espiritual. Vamos a ver algunos de los pilares de la metafísica, de coach metafísico que nos faltaron. Y vamos a cerrar toda esta parte introductoria de 3 clases que son gratuitas para que puedan iniciar la cursada, que son 3 meses. 3. Entonces, la colaboración, vuelvo a repetir, no es algo muy abundante. Yo creo que cualquiera hoy, si realmente está interesado en hacer este tipo de cursada, en despertar la conciencia, en ser consciente, poder, sí, después poner su consultorio, poder bajar la esencia yo soy, la presencia yo soy y empezar a ser más consciente. Es una oportunidad de vida esto. Tienen la opción de colaborar, 2 pagos de 8.000
o un pago de 15.000 o $50 para los que viven en el exterior. Me mandan un mensaje por Facebook, me mandan un WhatsApp al 11 40 95 3701 y les cuento cómo es la colaboración y cómo tienen que hacer para inscribirse. Vamos, además se entrega una constancia, ¿sí?, de cursada, se entrega material complementario, hay un grupo de WhatsApp que vamos a crear, ¿sí?, o de Telegram, después vemos qué les parece mejor, si de WhatsApp o Telegram, y después trabajamos con todo esto. Por supuesto que hay ejercicios, hay decretos que ustedes van a tener que ir trabajando semana a semana, practicando, tienen que armar una agenda, ¿sí?, un cuadernito tienen que tener de seguimiento de todo lo que vamos a ir viendo, porque eso después les va a quedar y van a poder utilizarlo para con sus consultas. Así que desde ya, muchísimas gracias por ser y estar, y bueno, los espero la clase que viene. Quedé muy abajo, quería mostrarles los españoles, quedé muy abajo, pero bueno, así que desde ya, muchísimas gracias, y bueno, cualquier pregunta, acuérdense en el Facebook, ¿sí?, la pueden hacer en los comentarios, me mandan un mensaje y lo responderé a la verdad. Bendiciones para todos.